Sí, listo. Vamos a tocar el tema de traqueostomías en el marco de los pacientes infectados por COVID-19. Este tema está asignado al doctor Emanuel Peña Gómez Portugal, que es nuestro cirujano de tórax. Sin embargo, por cuestiones de logística no nos puede acompañar para dar la presentación. Se va a unir con nosotros en el audio y para resolver las dudas. Entonces, un segundo nada más. Entonces vamos a iniciar con uno de los primeros procedimientos que son solicitados en esta época de la pandemia y que conforme avanza el tiempo que han estado los pacientes intubados, cada vez va a ser más común que se solicite. Vamos a revisar rápidamente, igual en estos 15 minutos, las indicaciones, la temporalidad de cuándo realizar este procedimiento, el abordaje. Hay mucha discusión entre si debe de ser abierto o percutáneo y qué cosas en específico deben de cambiar en la técnica quirúrgica y un poquito de los cuidados posoperatorios. Entonces, esta manera de introducción, esto es en el marco general. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, sabemos que una traqueostomía temprana es el estándar de cuidado en general en los pacientes fuera de las infecciones por COVID-19. Esto se ha visto que libera los ventiladores en un promedio de 8 días más temprano. Los pacientes tienen una menor estancia en la terapia intensiva, tienen una menor tasa de estenosis subglótica y se ha visto que en algunos estudios reduce la mortalidad. Sin embargo, esto cambia un poco en COVID-19, no nada más para los pacientes, sino también para el riesgo de las personas o los cirujanos que van a estar expuestos al realizar estos procedimientos. El día de ayer, en el informe de salud, reportaron que todo el Valle de México había 1,034 pacientes intubados, solo en el Valle de México. Y sabemos, aunque todavía no hay cifras exactas, que estos pacientes tienen un muy mal pronóstico, unas tasas de mortalidad de los pacientes con ventilación mecánica que pueden ir hasta el 87%, y que el tiempo que permanecen intubados es bastante prolongado. En nuestro país en especial, al igual que se ha visto también en países de primer mundo, la baja disponibilidad de recursos, la baja proporción de camas que tenemos disponibles para ventilación mecánica, nos hace reconsiderar las indicaciones de cuándo realizar una traqueostomía en esta pandemia. Como van a ver más adelante, todo esto que les voy a comentar y toda la evidencia que hay, en realidad son recomendaciones de expertos o series de casos, series muy pequeñas de 20, 30 pacientes. Entonces, la calidad de la evidencia no es muy buena, pero bueno, es lo que conocemos hasta ahora. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es qué paciente tenemos ante nosotros. Si tiene un hisopado, una PCR para COVID-19, si este fue positivo, y si ya vamos a realizar el procedimiento, si tiene un nuevo hisopado que sea negativo. Como vamos a ver más adelante, en algunas guías lo que se recomienda es que cuando ya vayamos a considerar hacer una traqueostomía, el paciente tenga por lo menos 2 hisopados negativos con una diferencia mínima de 48 horas. Si nos encontramos en un medio donde no hay hisopados en ese momento no están disponibles, también nos podemos tomar en cuenta la tomografía de tórax, si es altamente sugestiva o no de una infección por coronavirus. Además que en este momento debemos de asumir que todos los pacientes que tenemos bajo ventilación mecánica están infectados por COVID-19, tenemos que tomar las mismas medidas de precaución. Entonces, las indicaciones más comunes que se han reportado y a las que nos hemos enfrentado nosotros es una intubación prolongada, que en el marco de esta pandemia se va a definir como intubaciones que se prolongan por más de 21 días. Como mencionamos antes, hay que tomar en cuenta que la mortalidad de estos pacientes es del 51 al 87%. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué comorbilidades tiene nuestro paciente aparte de esta infección y realmente cuál es el pronóstico del paciente. Si el pronóstico se ve malo, entonces tal vez no valga la pena exponernos a un procedimiento con una exposición a aerosoles de muy alto riesgo cuando la traqueostomía per se no va a mejorar su pronóstico. Entonces tenemos que valorar caso por caso el pronóstico en específico de ese paciente y sus comorbilidades. Y una de las nuevas indicaciones y a la que nos estamos viendo o nos estamos enfrentando nosotros es la distribución de los recursos que se tiene en el instituto o en el hospital donde estemos. Pensar que es un paciente que tal vez tenga un buen pronóstico y hacer una traqueostomía nos va a liberar una cama de un ventilador, es algo a considerar. También en otros lugares del mundo se ha visto que se utilizan menos medicamentos que ahorita también empiezan a escasear. La posibilidad de egresar al paciente del área de cuidados intensivos de manera temprana, y esto ha dado pie a que en algunas series, principalmente en las italianas, planteen la posibilidad de realizar una traqueostomía temprana, considerada como una traqueostomía dentro de los primeros 10 días.
Entonces, cuando nosotros decidimos hacer la traqueostomía de manera tardía, lo que nosotros estamos buscando es que el paciente tenga una menor carga viral, por lo que ya sabemos y nos han explicado después de estos 21 días la posibilidad de contagio o la cantidad de virus que está desechando el paciente es menor. De esta manera va a haber una mayor seguridad para el paciente y tenemos la posibilidad de tener varias pruebas negativas, por lo menos 2, o de solicitarlas, ya que no nos estamos encontrando ante una urgencia de realizar la traqueostomía. Por otro lado, los que abogan por una traqueostomía temprana en los primeros 10 días, pues como les dije, vamos a liberar las camas de manera temprana, vamos a disminuir el consumo de medicamentos. Nosotros en el instituto, por lo que hemos optado es principalmente por las traqueostomías tardías. Sin embargo, sí se han llegado a valorar casos con la posibilidad de poder progresar al paciente, pacientes sobre todo que están muy débiles, para poder liberar esas camas. ¿Cuál es la tasa de contagio del personal de acuerdo a cualquiera de estas dos opciones? La verdad es que no se sabe, ni para coronavirus, y realmente en experiencias previas con el SARS o la influenza tampoco se sabe. Lo que sí se vio en el SARS es que los cirujanos que estuvieron expuestos a realizar este tipo de procedimientos, como son traqueostomías, tenían un riesgo, bueno, una razón de Momes 4.15 veces de contagio mayor al personal médico que no estuvo expuesto a estos procedimientos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y poner nuestra seguridad también en la mesa antes de decidir a realizar este procedimiento. En cuanto a la técnica quirúrgica, en cuanto a hacerlo percutáneo o abierto, también es un motivo de discusión. La técnica percutánea, que es la que se utiliza generalmente en las áreas de cuidados intensivos y la que por lo menos nosotros hacemos con frecuencia fuera del marco de esta epidemia, pues sabemos que es más rápida. Sin embargo, hay una mayor manipulación de la vía aérea al necesitar a alguien que también haga una broncoscopía. Hay una doble exposición y el médico que está a cargo de la vía aérea va a tener que ser ahora 2 médicos, el broncoscopista más el que esté al cuidado del ventilador. Además de que en algunas series en esta pandemia se han reportado tasas de sangrado mucho más altas. En cambio, en la técnica abierta, es una técnica que es ampliamente conocida, es mucho más accesible para todos los centros, poniendo esto en el contexto de nuestro país. El personal, en cuanto a número, es menor el personal que está expuesto, hay menor riesgo de una falsa vía y, como vamos a ver más adelante en la técnica abierta nos permite desplazar hacia caudal el tubo endotraqueal e inflar el globo por debajo de donde nosotros vamos a hacer la traqueotomía, lo cual nos va a bloquear las secreciones que vienen desde los pulmones, así haciendo un poco más de seguridad para los cirujanos. Entonces, en las últimas publicaciones, realmente la mayoría sugieren la técnica abierta, solo el consenso francés sugiere la técnica percutánea como la de mejor opción. Sin embargo, esto es principalmente porque ellos consideran o ellos tienen planeado que si se hace una técnica abierta, el paciente se tiene que trasladar a quirófano, haciendo que en este traslado se puedan contaminar zonas que están limpias o poder contagiar a alguien en el paso. Sin embargo, en las últimas recomendaciones, si se hace una técnica abierta en la cama del paciente, no debe haber mayor problema. Entonces, en esta tabla les pongo de los principales artículos que se han publicado. En las últimas 3 semanas ha habido una cantidad de publicaciones referente a traqueostomías impresionante, pero si tienen tiempo y quieren consultar alguno de estos artículos, aquí les resumo qué es lo que ellos recomiendan. Si pueden ver en general lo que se recomienda, los que sí lo mencionan en cuanto a la temporalidad, es que sea tardía, simplemente esperándose 21 o 25 días como el ciclo de esta infección. O en el caso de Estados Unidos, las recomendaciones de la Task Force sí son muy específicos en tener 2 pruebas negativas con diferencia de 48 horas y que la última prueba no sea mayor a 24 horas de cuando vamos a hacer el procedimiento. En cuanto a la técnica, si debe ser abierta o percutánea, la mayoría sugieren abiertas, incluso los italianos en sus primeras series habían empezado a hacer las percutáneas, pero se dieron cuenta que era mejor hacerlas abiertas en la cama del paciente, si se puede, en un cuarto con presión negativa. Lo que tienen en común, o los puntos de acuerdo que se ha visto en los diferentes países, bueno, es que debe haber un equipo designado. ¿Y a qué nos referimos con un equipo designado? Es un cirujano que siempre esté a cargo de las traqueostomías, con el cual el equipo de terapia intensiva, medicina interna, o quien esté a cargo del paciente se pueda comunicar y él valore los casos.
Como ha mencionado el doctor Hinojosa y como mencionó el doctor Pantoja, este no es momento para enseñar los procedimientos, no se debe de incluir ni siquiera en el procedimiento personal en formación. Lo recomendado es que haga el procedimiento quien lo sabe hacer mejor y lo pueda hacer más rápido y con menor margen de error. Y tener el mínimo equipo necesario en cuanto a personal médico dentro de la sala. En general, lo que se recomienda son 3 personas, que van a ser 2 cirujanos y un anestesiólogo o un intensivista en el manejo de la vía aérea. Otro punto en común que tienen todos estos artículos es que el procedimiento se recomienda hacerlo en la cama del paciente, por lo que les comenté, evitar desplazar a un paciente de un área contaminada a un área limpia, y si esto no se puede hacer y se decide hacer en quirófano, entonces tener una sala de quirófano que esté reservado para este tipo de procedimientos. Otro punto es disminuir el uso del electrocauterio. Con el doctor Pantoja probablemente en otras sesiones lo veamos con mayor detalle. Esto no tiene una evidencia 100% certera, sin embargo, teóricamente se hace mayor aerosol y esto puede ayudar a que nos contaminemos más. Entonces, lo que se hace es, pues, como se hace previamente, con pinzas y ligadura de todos los vasos e intentar no usar succión tampoco. Y la cánula que se va a usar va a ser una cánula que no esté fenestrada y que tenga un globo y que sea un número menor al tubo endotraqueal que tiene el paciente en ese momento. En cuanto a la protección o el equipo de protección que va a tener que tener el personal de salud que esté involucrado, ahorita ya lo revisamos con el doctor Pantoja, pero lo que quiero que vean aquí es que, la traqueostomía es un procedimiento, se considera un procedimiento con un muy alto riesgo de producir aerosol. Entonces tenemos que tener el máximo equipo de protección por nuestra seguridad. En general, lo que se recomienda es un N95. En el SARS incluso recomendaban equipos mucho más avanzados y poner debajo de este el N95 por si llegara a fallar. En cuanto a si usar un escudo para la cara o gogles, en específico para estos procedimientos, la recomendación es que se utilicen gogles que sean con un sello hermético y que no tengan ventilación. En cuanto al uso de los guantes, como comentó también el doctor Pantoja, en específico para esto sí se recomienda el uso de doble guante y también usar la protección del calzado por el muy alto riesgo de aerosoles que tenemos, y de preferencia usar un traje quirúrgico que sea exclusivo para el procedimiento, o sea, cambiarnos antes de entrar y al salir igual cambiarnos el traje quirúrgico y de preferencia bañarse después de este procedimiento. Este es un ejemplo en Japón de cómo ellos hacen las traqueostomías con todo el equipo de protección. Entonces, en cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a hablar de la técnica abierta, que es la que en el instituto se ha decidido hacer por seguridad de todo el personal. Y antes de iniciar una técnica abierta, lo primero que tenemos que hacer es una reunión multidisciplinaria que incluya a los cirujanos, al personal de terapia intensiva, anestesiología y al equipo de enfermería que va a estar involucrado no nada más para el procedimiento, sino en los cuidados postoperatorios. Tenemos que estar o asegurarnos de que todos conocen el rol que van a tener en la colocación de la traqueostomía y en los cuidados después que va a tener que recibir, y se recomienda tener una lista de cotejo de todo el material y de todos los pasos que hay que seguir antes de ingresar al área. Entonces, esta es una lista de material sugerida, cada centro debería de adaptar su lista, pero lo que quiero que quede muy claro es que la recomendación es que tengamos un repuesto de todo el material que necesitemos, incluso un repuesto de la cánula no fenestrada que vamos a usar por si algo llegara a fallar, por si el globo no llegara a servir, del instrumental también, las suturas de igual manera, tener el doble de lo que necesitamos, y guantes, un tercer par de guantes para todos los cirujanos que estén involucrados. Nosotros, después de la primera traqueostomía que hicimos, también agregamos a la lista de material una bolsa de plástico que tenga a la mano el anestesiólogo para que en el momento en que se retire el tubo orotraqueal se pueda introducir en esa bolsa y después meter a otra bolsa para poderlo desechar. Entonces, para empezar la técnica abierta, lo primero es que el anestesiólogo va a estar a cargo de brindar un bloqueo neuromuscular profundo al paciente. Esto va a permitir que no haya reflejo de tos y esto no produzca aún más aerosoles. Vamos a tener todos los medicamentos anestésicos ya cargados en un orden preestablecido. Vamos a oxigenar al paciente por 3 minutos y hay que asegurarnos de que el anestesiólogo retire las riendas del tubo endotraqueal. Parece algo muy básico, pero pueden ser pasos que nos retrasen en un procedimiento que debe de ser muy rápido.
Posteriormente, con ayuda del videolaringoscopio, va a verificar la adecuada posición del tubo y la distancia que tiene a las cuerdas vocales. Nosotros lo que vamos a ir haciendo, uno va a ser comprobar la adecuada visualización de todos los que están involucrados. Los que ya hayan estado en algún procedimiento durante la pandemia saben que es muy fácil que se empañen los gogles y en este momento no podemos perder la adecuada visualización. Entonces, si alguien no ve, eso se tiene que corregir antes de iniciar el procedimiento. Además de preparar la zona, el ayudante va a verificar la integridad del globo y va a dejar prácticamente ya la jeringa lista y conectada para cuando tenga que ser utilizada. Entonces, un paso básico en la técnica abierta es lo que les comenté. Vamos a desplazar hacia caudal el tubo endotraqueal para que esto nos bloquee por debajo del sitio de la traqueotomía. Vamos a identificar nuestras referencias anatómicas, que va a ir desde el cartílago tiroides, cricoides, la escotadura external, y vamos a nosotros trazar nuestro sitio de incisión más o menos a la altura del segundo anillo traqueal, 2 a 3 traveses de dedo por arriba de la escotadura, paralelo al cricoides. Entonces, lo recomendado es realizar anestesia local. En el contexto de COVID esto no es obligatorio porque se considera que puede causar aún más aerosoles, pero si se considera necesario se puede hacer, se va a infiltrar el sitio de incisión y se va a abrir con bisturí esta incisión que vamos a hacer. No, como les dije, no se recomienda el uso del electrocauterio y tampoco se va a recomendar tener succión. Entonces vamos a tener que estar con gasas deteniendo el sangrado y pinzar y ligar todos los vasos que nos vayamos encontrando. De preferencia, si se tiene un separador automático hay que colocarlo porque somos muy pocos en la sala. Vamos a identificar los músculos, el rapé y tener cuidado con las yugulares para no provocar mayor sangrado y vamos a separar, incidir y posteriormente separar estos músculos. En algunos pacientes vamos a encontrar el istmo de la tiroides estorbando un poco. Nosotros de manera general no vamos a realizar la ismectomía, vamos a desplazar la tiroides y si esto no nos permitiera, a pesar de esto, una adecuada visualización, entonces se puede hacer, pero no se realiza de rutina. Una vez que ya tenemos identificada la tráquea, este es el momento justo antes de poner las riendas y justo antes de poner la traqueotomía, es como el momento de seguridad más importante. Vamos a pedirle al anestesiólogo que pause la ventilación mecánica invasiva y se va a pinzar el tubo orotraqueal. Entonces, una vez que se hizo esto, lo que hacemos nosotros es colocar 2 riendas que dependiendo de la relación que tenga la tráquea en el cuello y la profundidad de la misma, se pueden colocar laterales, que es lo que normalmente se hace, y si no, se puede colocar una superior y una inferior. Con esta rienda vamos a poder traccionar un poco la tráquea y se va a hacer una incisión vertical. Nosotros no hacemos ningún tipo de colgajo en este contexto, una incisión vertical que va del segundo al cuarto anillo traqueal y básicamente tiene que ser del mismo tamaño que el orificio de la cánula, no más grande para evitar fugas. Entonces únicamente una incisión vertical. Aquí en la imagen se ve obviamente una incisión mucho más grande, pero es con motivos ilustrativos. Si se fijan, las riendas siguen en el mismo lugar y nosotros vamos a ir verificando bajo visión directa cómo el anestesiólogo va a ir retirando el tubo endotraqueal. En ese momento sigue el globo inflado y hasta el momento en el que veamos el orificio del tubo endotraqueal o el orificio de Murphy, en ese momento se desinfla el globo, no antes, ¿sale? No vamos a utilizar ningún tipo de succión para las secreciones que puedan venir con el tubo endotraqueal, se van a ir conteniendo con una gasa y justo cuando lo veamos pasar vamos a colocar la cánula en ese momento y se va a inflar el globo que ya teníamos preparado con por lo menos 10 cc de aire, ¿sale? ¿Cómo vamos a verificar? Esto va a ser con el CO2 al final de la expiración. No se recomienda en este momento la auscultación. Vamos a verificar esto y vamos a después pedir una radiografía de control donde vamos a comprobar la adecuada posición. Y es hasta ese momento, cuando el globo ya está inflado, cuando se puede reiniciar la ventilación mecánica invasiva. Si se fijan, aquí seguimos teniendo las riendas y nosotros las dejamos incluso ya después de que está fija la cánula, y esto es por si se llegara a perder la vía, nosotros poder traccionar la tráquea y poder volver a insertar la cánula sin mayor dificultad, ya que no tenemos, no estamos haciendo ningún tipo de colgajo que nos deje patente esa vía. Entonces, las riendas se van a dejar todo el tiempo que el paciente esté con la ventilación mecánica.
Posteriormente vamos a tener que fijar la parte de plástico de la cánula a la piel, y esto va a ser muy importante porque hay que recordar que los pacientes constantemente se van a estar movilizando y son pacientes que probablemente tengan que estar en prono. Lo que quede abierto alrededor del sitio de incisión se debe de cerrar la herida y conservar las riendas. Y posteriormente este sistema lo tenemos que conectar a un sistema cerrado, sobre todo para la succión de las secreciones. Entonces, básicamente esa es como hacemos la técnica abierta, y esto lo hicimos con la revisión de todos los artículos que les acabo de mencionar y constantemente con las recomendaciones que van saliendo y con la experiencia ir modificando paso a paso lo que sea más seguro para todos. Por último, en cuanto a los cuidados posoperatorios, pues sabemos que son pacientes que van a tener un deterioro cognitivo y trastornos de la deglución por la debilidad del tiempo que pasaron con la ventilación mecánica, además de algún neurotropismo que sea descrito para el coronavirus y la larga permanencia con medicamentos sedantes. La rehabilitación como tal se debe de hacer en un sitio específico para esa tarea y con el equipo de protección completo. Sin embargo, en general, las recomendaciones en este momento es no rehabilitar ni cambiar la cánula hasta el fin de la pandemia. Eso es lo que nos recomiendan los americanos y los canadienses. Sin embargo, acaba de salir un artículo en Italia donde ellos sí hacen una rehabilitación temprana, sobre todo para poder dar de alta a los pacientes y que se vayan a su casa. Ellos reportan una serie de 21 pacientes donde solo 2 pacientes han fallado a esta rehabilitación, y de estos 21 pacientes, 14 ya fueron retirados de esta cánula de traqueostomía. Aunque son muy buenos números, sí hay que considerar que el cambio de la cánula y la rehabilitación es exposición constante al personal, que tal vez en este momento no sea lo más adecuado para nuestro medio. Como conclusiones, las traqueostomías no se realizan de rutina en pacientes infectados por SARS-CoV-2, no por el tiempo nada más de ventilación mecánica e intubación. Es una indicación, se debe considerar las comorbilidades del paciente y la disponibilidad de los recursos que tenemos. El procedimiento abierto en la cama del paciente con un cuarto en presión negativa es el recomendado por la mayoría de las series, y aunque no sea el tratamiento estándar actualmente, durante la pandemia puede que este estándar tenga que cambiar. Y debemos adaptar la mejor evidencia que haya disponible a nuestro medio y sobre todo a los recursos con el que tiene nuestro hospital o nuestro instituto. Ese es el primer procedimiento que vamos a tratar, que es la traqueostomía.